¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Como cada semana, le doy la bienvenida también a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias, Héctor. Y bueno, pues como parte de los recorridos que hemos estado haciendo por municipios del Estado de México, llegamos al fin a Cuautitlán Izcalli. Uno pensaría que la historia de Cuautitlán Izcalli comienza con Luis Echeverría, pero bueno, la historia de Cuautitlán Izcalli sí, pero la historia de Cuautitlán es muchísimo más remota, 2000 años atrás, forma parte de lo que hemos venido, del periodo histórico que hemos venido como bosquejando en programas anteriores, con una población otomí, con un dominio de Azcapotzalco bajo el mando de Tezosomoc, este gobernante muy fiero, muy beligerante, muy sanguinario, que vivió más de 100 años, vivió 104, 105 años, que logró consolidar el señorío de Azcapotzalco durante todas estas zonas por las que hemos estado caminando y que fue dejando que sus hijos se convirtieran en señores de distintos reinos y donde no alcanzaban los hijos, casó a las hijas con una serie de personajes importantes, de manera que fue extendiendo Tezosomoc una estirpe a lo largo de toda esta zona de lo que hoy es el Estado de México. Creo que solo señalar, Héctor, sería bien interesante también mencionar, porque lo dijimos en el programa pasado que estábamos en Santa Mónica, que también hay un vínculo con Pedro de Alvarado, ¿no? Porque el hermano de Alfonso de Ávila se casa con Leonor de Alvarado Xicoténcatl, hija de una princesa tlaxcalteca, y bueno, pues eso también nos lleva a hablar un poco también de la importancia que debió de haber tenido Cuautitlán, porque Alonso de Ávila pues era un conquistador bastante significativo, ¿no? Es decir, era un personaje pues de los protagonistas de la conquista. Entonces, eso nos habla también de la importancia, incluso desde tiempos mexicas, porque aquí podemos rastrear la presencia de Izcóatl, de Axayácatl. Aquí se forman muchos de los futuros tlatoanis, ¿no? Hubo, que ahora son así es, presencia de tlatoanis mexicas. Entonces, bueno, es un lugar que guarda una importancia en el Valle de México muy significativa. La movilidad era de lo que es el camino a tierra adentro. Claro. Pasa aquí. Sí, tenemos inclusive caminos aquí que alimentaban el camino real de tierra adentro, y ahorita en el siguiente punto que vamos a visitar vamos a ver algo del origen presente de todas estas culturas. Muy más bien. De 2000 años que se encontraron vestigios en estos lugares. Es la relación. El construir precisamente Cuautitlán Izcalli, al rascar todo lo que fue el centro urbano, que es donde estamos. Cumbria fue la primera colonia, aquí estuvo la primera presidencia municipal en esta escuela, y al rascar todo esto y el llevar a la tierra al Parque de las Esculturas, en ese lugar todavía hay vestigios de todo lo que era. Aquí tuvimos un gran tianguistli en Santa María Tianguistlengo, uno de nuestros 13 pueblos, comerciaba con tribus matlatzincas del Valle de Toluca a este tianguis, y de aquí salía la mercancía México-Tenochtitlan. Pasaban por Santiago Tepalcapa, lugar de Tepalcates o lugar del agua de Tepalcates, que era donde se fabricaba toda la vasija que se quemaba en las ceremonias del Fuego Nuevo de México-Tenochtitlan. Okay. Mira qué interesante. Hay gran cantidad de historias. Después de que me extendí muchísimo en el prólogo, ni siquiera presenté a nuestros invitados, el cronista Alejandro Mondragón y el arquitecto fundador de Cuautitlán Izcalli, el arquitecto José Luis Torres Guerrero. Va a ser una historia fascinante, porque es la historia de un proyecto de crear una ciudad alternativa, un centro metropolitano que desahogara la Ciudad de México, y donde pudieran existir centros de trabajo, donde pudieran existir escuelas, donde pudieran existir casas habitación. Todo esto pasa a principios de los años 70 bajo la presidencia de Luis Echeverría y durante la gubernatura de Carlos González. Ya nos contará el arquitecto cómo se tramó todo este proyecto. Está cargado de historias muy interesantes. Pero ¿por qué no comenzamos con la etimología de Cuautitlán? Bueno, cuando decimos Cuautitlán es bellísima. ¿De qué estamos hablando? Era lo que se dio, hablando en náhuatl, Cuautitlán, que era la parte más importante en tierras y que iba a formar la base del desarrollo del nuevo municipio, Cuautitlán. En el sublifo y en náhuatl es entre árboles. Es Cuauhitl, árbol. Árbol. Y lo que es Izcalli
escasa. El Instituto Auris, desarrollo que echó a andar Juan González cuando fue el Supremo de Gobierno, estaba naciendo Auris, le puso a lo que desarrollaba de vivienda Izcalli. Al final no se quedó desarrollando la ciudad de Cuautitlán Izcalli porque era muy grande y tenía que atender muchos Izcalli. Okay. Y aquí... Pero significaba, entonces... Casa. Entre los árboles. Entre los árboles, me parece las bellísimo. casas. Así es. Entonces decir que la ciudad metropolitana de Cuautitlán Izcalli es entre los árboles, las casas. Entre los árboles, las casas. Sí. Bellísimo. Ahora, me gustaría que nos explicaran por qué nos citan en esta plaza, en este parque, que se llama, por cierto, pues, como el fundador del grupo Atlacomulco, Isidro Favela. Hijo ilustre del Estado de México. Una eminencia. Tiene una publicación del PRI en donde pues era una gente muy importante como político. Bueno, claro, es que, a ver, podemos decir quizá su lado menos luminoso es la fundación del Grupo Atlacomulco, pero como diplomático hay que destacar mucho su labor. Es gracias a él que llegan todos estos refugiados de la Guerra Civil Española, pues se posiciona frente a la ocupación nazi de Austria, por ejemplo, es de los poquísimos países que lo hacen, denuncia la ocupación italiana de Etiopía, o sea, es decir, realmente Isidro Favela pues sí es de nuestros personajes más ilustres. Así es. En este lugar tuvimos la primera presidencia municipal porque nos decía que aquí atrás, en uno de los salones de usos múltiples de la escuela secundaria de Calmecac, Cuautitlán Izcalli, que es la forma de diferenciarlo del Cuautitlán de Romero Rubio, que ya no se llama de Romero Rubio. Entonces Cuautitlán Izcalli, nace aquí la primera presidencia municipal como oficina en el año de 1971, el 31 de julio de 1971. Perdón, ¿Romero Rubio por Carmelita? ¿Romero Rubio? Sí, ella nace. ¿Ella es oriunda o se le hicieron como una cortesía? Bueno, es curioso, pero doña Carmelita pues tenía el esposo del presidente de la República, creo que vivían en el Palacio Nacional, y a Carmelita la mandaba en el tren presidencial al mercado de Cuautitlán, que era extraordinario. Por eso se le puso venía a comprar así, esa no me la sabía. Sí, mira. Venía a hacer el tianguis. Así es. Sí, hay una estación que coincide casi con donde estaba todo el mercado y el actual mercado, la plaza, que es donde compraba, pero buscaba a los que menos tenían para ayudarlos. Les daba alimentos, la querían muchísimo. Sí, bueno, eso sí. En ese agradecimiento. Sí, pase. Le pusieron de Romero Rubio porque el papá era Romero Rubio. Sí. Por favor, adelante. No, bueno, una mujer que fue muy querida. Así es. Ayudó a toda la gente que se le acercaba, eso está documentado. Así es. Jamás le dijo no a nadie, y al mismo tiempo una vida muy solitaria, muy triste. Sobrevive medio siglo a Porfirio. Así es. Bueno, no medio siglo, pero sí lo sobrevive. Lo sobrevive unos 25, 30 años. 30 años más o menos, Viene a morir aquí a la colonia Roma, muere sola ya, para nada en la opulencia, una vida digna, pero no muy opulenta. Hay una gran entrevista que le hace Excelsior, el periódico Excelsior, cuando ella baja del tren y se instala en su casa y comienza a hablar pues, de la otra visión en los años en los que Porfirio Díaz estaba pues, completamente satanizado por la revolución y por la posrevolución. Y los periodistas. Ajá, sí. Sí, entonces esa diferencia ya después de Carmelita ya no se le denomina actualmente de Romero Rubio, ya es Cuautitlán, México. Y aquí es una forma de diferenciarlo del Cuautitlán de allá con el Cuautitlán Izcalli. Pero Cuautitlán, México, pues como que empieza una porra. Ya posteriormente, sí, exactamente. Le falta el arquitecto. Oiga, pero a ver, ya no me quedó claro. Entonces, aquí se funda la presidencia frente a este parque, es decir, aquí está el comienzo de la ciudad, que está planeada, como lo decíamos, para desahogar la ciudad, pero sobre todo con un proyecto de construir casas habitación que están a cargo del Infonavit, según entiendo. ¿Cómo es ese? No, estaban a cargo del ODEM, que es el organismo descentralizado, construía y la Ford, la empresa Ford, daba los recursos y se les dieron las casas ahí en a través de la Ford. Las primeras casas. La Ford y muchos otros empresarios, pero lo pongo como ejemplo.
pero cuando... Bueno, la planta Ford estaba en lo que es la colonia industrial, ¿no? Sí, sí, la original de los Sí. años. Y fue antes la Ford. La Ford ya estuvo aquí desde los años 60, 64. Antes. Ya estaba la planta Ford aquí en esta parte de Cuautitlán. Cuautitlán. Es que Ok. empieza esto Sí. que tú comentas mucho, Beca, que es cómo surge el corredor industrial Sí. Exactamente. de esta zona del Por Estado la de México. ciudad que planeó el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, ¿Ordóñez? que Sí, fue fue, el despacho de planeación de Joaquín. Fue el que hizo la base de ese Cuautitlán Izcalli que es metropolitano. Y bueno, ya cuando llegó el ODEM, se hizo, le encargó Juan González al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez hacer de coordinar los proyectos del Estado, no nomás lo de Cuautitlán Izcalli, Vamos a dar la vuelta por aquí, vamos. a Pedro Ramírez Vázquez. Aquí fue donde estuvo la segunda parte de la presidencia. Aquí fue donde ya, después de la Calmecac, se pasó aquí arriba a la presidencia. Y todo esto eran los comercios. Telégrafos era el primero y tiene desde la vida, tiene 52 años de la arriba. fundación de la ciudad. En el 71. Llegó el telégrafo primero que el teléfono. Así es. Cuando se hizo la visita en donde se entregaron las primeras casas, el telégrafo estaba funcionando. Sí, Esta sí, era la zona de comercio. seguía Y siendo este edificio de atrás, perdón, era la Conasupo, todo el edificio. con azúper. Lo que ahora es en aquel el entonces. ahora es el mercado. Exactamente, sí. Con Conasupo Conasuper y en bueno, aquel ya entonces, después Conasupo, y después se trasladó a lo que son las oficinas de Auperagua. Pero aquí la Fundación de Cuautitlán Izcalli, el ODEM, la planea por metámeras, que le llamaba el arquitecto Roque González Escamilla. que estuvo al frente del sí, proyecto. Estas metámeras es precisamente módulos que cuentan con sus escuelas, sus Autosuficientes. centros de comercio, sus casas y sus industrias. Entonces Ok. están ordenados y así fue creciendo Cuautitlán Izcalli por metámeras. Pero Arquitecto, sí, no, es que, ¿por qué se escoge este lugar para hacer Cuautitlán? ¿Y usted qué papel juega en eso? A ver, yo le voy a decir a mí que me pidieron y que hice en una semana, corroborar todo lo que eran la infraestructura importantísima que tenía esta zona con documentos oficiales. Y por algo que pasó, yo tenía esa documentación sin necesidad de tener que ir a pedírsela a nadie. Revistas que publicaba, obras públicas, con agua, CFE, todo eso, yo lo tenía. Y a la siguiente semana le dije, aquí está. Y dijeron, así como que eso de en una semana lo habían dicho como para que alguien se dijera, yo no entro. En ese momento mandaron con el profesor Juan González para que se hiciera aquí, en el Valle de Cuautitlán, el proyecto de la ciudad. Usted andaba en un avión viendo, ¿por qué no nos platica un poquito? Bueno, lo del avión empezó antes porque me gustaba irme al aeropuerto y tenía amigos que tenían pues aviones muy ligeros para llevar a gente a darle la vuelta a la ciudad, o los traían. El lago de Guadalupe yo lo vi desde una avioneta, era una maravilla, algo extraordinario. Estaba limpio, estaba azul porque reflejaba el agua, el azul del cielo. Era algo, tenía veleros. Yo dije, esto es una maravilla, pero no tenía idea con los años yo venir a trabajar aquí. Pero siempre me gustó volar. Y cuando llegué aquí, sabían, yo traía una cámara de antecedentes de que tenía muchas fotos aéreas. Y me dijeron, a ver, vamos a pedir el helicóptero del gobierno del estado para sacar las fotos que necesitamos para seguir proyectando y ver, checar desde arriba cómo nos va quedando o dónde le tenemos que dar vuelta. Ya. Así es. Te interrumpí, Y me tocó Beca. esa suerte de volar mucho en los helicópteros de Juan González, de Jiménez Cantú, de quien llegara. Yo ya había creado fama y me pedían que yo le sacara al Naucali fotos para que lo
hicieran parque. Me mandaron un helicóptero de esos de burbuja, que es el piloto el que va junto, le quitó las puertas y prácticamente estaba yo colgado encima del periférico, nada más me dijo, amárrese bien. Y con las fotos que yo saqué hicieron la expropiación del Naucali, de lo que estaba ahí ocupando, y ahora es el Parque Naucali. Entonces, eso porque siempre me meto en eso. Pero arquitecto, usted mencionaba que en este proyecto participa un arquitecto muy importante para el México moderno, que es Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Entonces, Bueno, él ¿por qué le dio no nos cuenta un poco de eso? El gobernador le dijo a don Pedro, lo conocía bien, le dijo, hágame usted el favor de coordinar todo lo que yo voy a hacer en el estado, no nomás esta ciudad. Y lo hizo muy bien. Había unas llaves, no sé si alguna vez las vieron, que hizo la Comisión del Agua. En la parte alta hacían un tanque y del tanque salían unas llaves que funcionaban como fuente, el agua caía y volvía a reciclar, y eran muy bonitas. Ahora que dijo agua. Agua. No sé, maestro Mondragón, de aquí sale la idea de hacer las chinampas de Xochimilco, ¿no? Sí, porque... Es una idea de Tezosomo, como una... Sí, aquí pasaba un río de mucho caudal que ahora se conoce como río Cuautitlán, y precisamente desde aquí y a través de la pila real de Atlamitla, que es nuestro siguiente punto, Sí, ahí Atlamitla precisamente fue muy vamos importante en eso. Vamos a ver cómo desde aquí se controlaban las inundaciones de la Ciudad de México, porque estos 5 ríos que nacen de aquí, de la pila real, vienen de ese río, pero ya más adelante ¿Qué también... son, Cuautitlán? Sí, es el río Cuautitlán, y de la pila real nacen el río Chiquito, el Ayapango, esos 5 ríos son como acequias que inician aquí, que es nuestro siguiente punto, y ahí precisamente en esas acequias se conduce el agua hacia Tultitlán, Cuautitlán, Zumpango, Teoloyucan, a todos los puntos. La desviación es una pila real que tiene origen mesoamericano. Ok, vamos a verla. Es impresionante. Ahora, bueno, estamos en el inicio donde comenzó todo, de una ciudad en la que ya vive 500,000 de personas por lo bajo, ¿no? Un poco más, yo creo. Un poco más. Sí, así es. Está planeada para 1,5 millones. 1 millón. Ya vive 1 millón de personas. No, está planeada para 1 millón. No, está planeada para 1,5 millones. Era lo que yo les decía, si el padrón electoral son 400,000, no puede haber 600,000 de habitantes. Yo creo que ya le llegamos casi cerca al 1 millón. No, se nota en las mañanas y en las tardes cuando por las vialidades se convierte todo esto en 19 kilómetros de estacionamiento, ¿no? Y con el Infonavit, esa población creció afortunadamente muy rápido. Entonces volvió importante este espacio. Tenía mucha población, pero no se podía quedar como población Infonavit. Se tenía que seguir haciendo un desarrollo más equilibrado. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver cómo se controlaban las inundaciones en la época prehispánica. No se vayan. Siente el tecnofuror. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma,
la digitalización puede ayudar a las tienditas del... Pues nos movimos hacia San Juan Atlamica, un lugar cuya historia está vinculada totalmente con el agua. Incluso su nombre en náhuatl hace referencia al sitio donde muere el agua. ¿Por qué este nombre, maestro Mondragón? Porque en esta región hubo muchas inundaciones, aquí murió mucha gente. Los primeros pobladores nos cuentan que mucha de la gente que vivía aquí se inundaban por el trazo del río Cuautitlán que pasa en la parte de arriba. Entonces, para controlar ese trazo del río Cuautitlán, que es un río muy caudaloso, desde esta pila real, que le llaman ya posteriormente, se controlaban las inundaciones. ¿Esta es virreinal o es prehispánica? Es prehispánica. Encontramos, hay mucha información virreinal, pero encontramos mucha información que nos dice que es prehispánica y que desde entonces ya se utilizaban precisamente los señoríos que vivían aquí para distribuir el agua. De aquí salen 5 acequias, que son las que tenemos hacia distintos puntos, y estas compuertas son las que se cerraban para controlar es que están inclusive ahí. Las inundaciones. No, esto ya remite totalmente. ¿Sí? Se cierran las compuertas para parar la maldición de la Ciudad de México, que fueron las grandes inundaciones, por lo menos 5 catastróficas. Bueno, la que pasó en tiempos de Ahuizotl, que por querer hacer un dique para llevar el agua a la ciudad desde Churubusco, lo único que logra hacer es inundarla, y él, huyendo de la inundación, se resbala, se pega en la cabeza y muere a consecuencia de eso. Y bueno, creo que hablando de esta historia de las inundaciones de la Ciudad de México, que está íntimamente ligada a este pasaje también de la historia de Cuautitlán, vale la pena mencionar el paso de Enrico Martínez por aquí. Enrico Martínez fue uno de los que crearon los canales que desaguan precisamente Ciudad de México, los grandes colectores. Hay obras de él muy importantes que están del otro lado de lo que ahora es Izcalli, límites con Cuautitlán, e inclusive muchos de lo que es el colector poniente y el colector oriente, que ahora sacan todo el agua de la Ciudad de México, pasan por esta zona de Cuautitlán y se unen adelante de Santa Bárbara, y ya son los que se entuban adelante en lo que es Melchor Ocampo, la gran caída del drenaje, y ahí precisamente ya en Zumpango, en la laguna de los Y entiendo que lo que quería hacer era desviar un poco el cauce del río Cuautitlán hacia el río Tula. Así es, precisamente, y ese caudal era tan enorme que estas compuertas se cerraban cuando venía muy, muy caudaloso para evitar las inundaciones en Ciudad de México, pero se desviaba a través de las otras acequias para sacar el agua hacia el río Tula y hacia lo que es la laguna. Como esto que tenemos por son aquí. Estas que tenemos aquí. A ver si podemos acercarnos. Esta es la más importante, precisamente. Es la más importante, y son las que desviaban el agua precisamente ya en la época mesoamericana y virreinal se le llamó pila real, y ya la pila real fue la que se utilizaba para desviar a través de las acequias todo el agua. Entonces del río Cuautitlán se desviaba hacia esta pila, y la pila iba distribuyendo a 5 acequias para desfogar el río y evitar que fuera a ocurrir una... No, bueno, pues fue el asunto del Tajo de Nochistongo, de Enrico Martínez, ¿no? Que es una historia también maravillosa, porque creo que es la obra más grande que se hizo en la Nueva España. Sí. Se emplearon casi 60,000 trabajadores para abrir el Tajo, y que siguiendo la idea de Enrico Martínez, para que el agua pudiera desfogarse. Y me encontré una referencia encantadora en el libro de Chimalpain, porque dice que cuando estaban haciendo el Tajo de Nochistongo aparecieron huesos de gigantes. Que eran mamuts, ¿no? Así es, etcétera, pero dice, de los gigantes que antes habitaron esta tierra. Me llama la atención que alcanzamos a ver todavía como un bosquejo de lo que pudo haber sido el pasado. Así es. En medio de lo que se ha convertido en la actualidad este lugar, ¿no? Sí, así es. Inclusive hasta este lugar también llegaban las aguas de los manantiales de Gilotzingo, de Nicolás Romero, lo que era Santiago Escapotzaltongo en aquel entonces. Porque los jesuitas, cuando estuvieron en Tepoztlán avecindados, construyeron un canal que alimentaba la hacienda de Cuamatla, que ahora es Plaza San Marcos, y hasta acá, hasta esa hacienda de Cuamatla, llegaba el agua, y también a través del río Cuautitlán ese canal conducía el agua a lo que ahora es la presa de Guadalupe, que se fundó en los años 30 del siglo pasado. Y ese terreno de la hacienda de Guadalupe, tenemos fotografía hermosa antes de ser inundada la presa, que se las vamos a compartir, por supuesto,
que ya después de que se inunda es la que alimenta de agua el río Cuautitlán y son estas aguas que ya se controlan. Ahora, esto ya no se usa para nada. Sí, ¿Todavía sigue funcionando. funciona? Desde la época mesoamericana sigue funcionando. Ahora, hablando de la época mesoamericana, tú nos decías hace un momentito antes de entrar al aire que tú has encontrado una profusa documentación sobre este sitio en el Archivo General de la Nación. Sí, en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de la Conagua, en la Biblioteca General del Agua, tienen mucha información de esto precisamente, que ellos nos comparten precisamente de la Pila Real, algunas fotografías, pero también de los canales, el acueducto, por ejemplo, de Tepojaco, que es uno de los pueblos, la fundación o la construcción de la presa de Guadalupe, cómo llegaba el agua a través del canal jesuita hasta esta parte. Inclusive encontramos una información muy importante de Canal de Castera que también sacaba el agua de Ciudad de México, que está del otro lado de Cuautitlán Izcalli, ahora límites con Cuautitlán. Hay mucha información de esto en la Biblioteca General del Agua de la Conagua. Pues seguimos recorriendo San Juan Atlamica. Nos rodean los muros de un muy antiguo rancho, en una zona que se caracterizó por su alfarería, que se caracterizó por la producción de calabazas. Sí, también. Una zona calabacera, es la que estamos recorriendo, y en el ir y venir de las calles podemos ir encontrando viejos paredones, viejos muros que nos hablan pues de otro mundo. Sí, eran ranchos que se utilizaban ya para las labores del campo, precisamente ranchos que pertenecieron en algún momento a la hacienda de Cuamatla, como les decía ahora, Plaza San Marcos, una hacienda que, para que se den idea, tuvo el territorio que ahora tiene Cuautitlán Izcalli, 110 kilómetros cuadrados. Solo la hacienda. Solo la hacienda, y dentro de la hacienda tenía ranchos, tenía haciendas como Hacienda San Miguel, Hacienda Guadalupe, Hacienda Lechería, que fue una de las más grandes, los ranchos que se encontraban alrededor, y entonces de ahí precisamente la importancia de este lugar, que ahora es el acervo de Atlamica, donde se tiene precisamente el maestro Gustavo, él nos va a explicar precisamente el acervo que conservan aquí. Maestro, gracias por recibirnos. Muchas bienvenidos. Gracias. Bienvenidos aquí al pueblo de San Juan Atlamica, el acervo cultural. Entonces, muy bien, pues vamos a... Pásenle por acá. ¿Cómo se formó este acervo? ¿De dónde viene? Pues miren, somos 4 personas, que pues comenzamos con esta idea de... Pásenle, bienvenidos aquí al acervo cultural Atlamica. Pase usted. Cuando ponía el programa que tenía, que recorría las calles. Ahí andamos. Sí, aquí seguimos. Pásenle usted. Gracias. Vamos. Platícanos, maestro. Sí, pues aquí mire, pues en estas fotos, en estos, pues son cosas que día con día se va escribiendo una nueva historia aquí en nuestro pueblo. A ver, entonces estamos aquí, viendo... pues tenemos algunas... imágenes de las raíces de Atlamica. Ajá, sí, gente de hace 150 años, 130 años. Tenemos algunas casitas construidas hace 130 años de puro adobe, y que hasta la fecha, pues hay familias viviendo ahí, o están ocupando. Qué bonita foto, esas eran las típicas que se tomaban en un caballito de cartón. En la villa. Y ahí se ponían en la villa. En la villa, claro. Sí. Luego un tlachiquero. Sí. Maestro, perdón. ¿Quién no se bañó así? ¿Quién no lo... Para entender un poco, porque nos decías que aquí es un espacio que ustedes recuperaron. Sí. Este antiguo rancho era un espacio que estaba en riesgo de perderse, sí, usándose como estacionamiento, distintas cosas, y ustedes, pues como pobladores de San Juan, deciden tomarlo y recuperarlo como un espacio cultural y para narrarnos esta historia de Izcalli. Sí, pues más que como estacionamiento, la verdad es que esto era un foco de infección, porque servía para pues, la gente en situación de calle, ¿no? Pues teníamos aquí desde pues, marihuanos, los del escuadrón, e inclusive hasta rateros. Por allá robaban y los corteaban y aquí los venían a agarrar, aquí se escondían. Nosotros encontramos varios aquí. Miren, tenemos estos vestigios. A ver, no, pero sí quería hacer una pregunta. Bueno, aquí vemos esa cosa que decía Fernández Ledesma, la gracia de los retratos antiguos, ese encanto, ese encanto que tienen. Pero veo que está repetido aquí un personaje. ¿Quién es este señor? Bueno, tiene hasta un letrero arriba, pero no alcanzo. Sí,
Se llama, Se llamó. se llamó don Arturo Espino. Y acá está con su esposa también. Ajá, ¿pero qué papel jugó? No, simplemente fue una un habitante de este lugar, el Cine Olimpia de aquí de Cuautitlán. De Cuautitlán. ¿Por qué de Cuautitlán? Porque nosotros antes de 1970 pertenecíamos a Cuautitlán. Era una ranchería de Cuautitlán. Muy bien. ¿Y por este lado? Por este lado una tenemos... vieja Remington. Sí. Pero sobre todo restos de cerámica. Sí, tenemos estos vestigios que han sido encontrados aquí en nuestro pueblo, en el panteón la mayoría, porque pues se habla, recuerden que en aquellos siglos, pues aquí todos los grupos prehispánicos se andaban peleando por territorios, ¿verdad? Aquí todos los territorios, llámese Cuautitlán, Tultepec, Melchorocampo, Tepoxoclán, Teoloyucan, pues se asentaron los chichimecas. Allá por los años 1300, aquí teníamos mexicas y náhuatl. Entonces, esos le hicieron llamar aquí el pueblo de Atlamiquía. Y esas gentes se quedaron aquí y se dedicaron, el primer pueblo que hubo aquí fue alfarero, hacía todo este tipo de vestigios, pues que aquí siempre hemos tenido mucha agua, teníamos mucho barro y ese era su trabajo. ¿Por qué en el panteón, a la hora de enterrar, de abrir una tumba, salían esas cosas? Sí, se abren las fosas a 3 metros de profundidad, 3 metros por 2 de largo por 1 de ancho. Y entonces ahí salían todos esos... ¿Quiere decir que el panteón se trazó sobre casas habitación o los talleres? O sí, era un basamento. Era el pueblo. O un basamento. Un basamento y parte de uno de los pueblos indígenas que vivían ahí. Era el pueblo de Atlamiquía. Había un por eso inclusive. Tenemos estas cosas pues ahí. Tenemos muchas figuritas decoradas. Mire. Y es solo una parte de toda la gran colección que se ha encontrado. Algunos huesos. Una mínima Nos decías parte, que se está trabajando ya en hacer. Y acá tenemos nuestra pila real que ustedes ya fueron a ver, vamos a conocer cómo era. Por favor, lo seguimos, maestro. Pues ahí tenemos, mire, esta foto de hace unos 200 años de la pila real. La pila que acabamos de visitar. Y de hecho, es la misma vista que se ve hacia... Exactamente, la que teníamos nosotros. ¿verdad? Aquí está, mire, la vista que ustedes vieron ahorita. Aquí está. Claro, sí. Bueno. Aquí, nuestra pila real, la importancia de nuestra pila real es de que, bueno, fue construida en el año de 1435. Desde aquellas fechas, de aquellos siglos, lo fundamental, lo más importante es que ha sido una distribución del agua para muchísimos pueblos aledaños, todos los sembradíos, las haciendas, y todo. Depende mucho. Para mucha gente es fundamental la distribución del agua. Aquí el agua nos llega del río Cuautitlán. Sobre el río Cuautitlán viene del lago de Guadalupe. Aquí en esta compuerta, aquí se abre y se hace el llenado de ahí. Es donde estuvieron hoy ahí ustedes. Sí. Y de ahí se hace el llenado. Aquí ya tenemos las compuertas para hacer la distribución para muchos pueblos. Y aquí la pintaron. Esta también es una pintura de... Una pintura de hace 200, 300 años, más o menos, como estaba ahí. De cómo estaba en ese momento. Pues sí, exacto. Oiga, qué interesante, porque estoy viendo que el distribuidor se construyó en el siglo XVII, entre 1641 y 1646, pero no solo era para evitar inundaciones, sino también para llevar agua a los ranchos. Sí, para mucha gente, sí. Dependía mucha gente. Pero sí se tienen vestigios de que desde la época mesoamericana ya había canales que controlaban. Sí, así es. Sí. Bueno. Dentro del recorrido que hace el río Cuautitlán, el único lugar que tenemos de distribución era este. Así es. Era el que nutría a los municipios de Tultepec, Melchorocampo, Teoloyucan y Tultitlán. O sea, toda esa vasta tierra de allá era la que tenía. Oiga, y este señor Luis G. Martínez ha de estar feliz con ustedes porque era el dueño del rancho que rescataron, ¿verdad? Sí. Era el dueño de aquí del... Y ahorita vamos a ver acá fotografías, maestro. También. Miren, son propietarios desde 1930. Más o menos, sí. Hasta el 70. Sí. Don Luis G. Martínez. Que fue cuando falleció el licenciado.
Estas algunas de las personas que trabajaban aquí con él. Aquí había una maquinaria donde se procesaba, se pasteurizaba la leche y se envasaba en litros de cristal, de aquellos de botella, que no sé si los alcanzaron a ver. Y pues de aquí se distribuía para el distrito. Y eso es lo que hemos hablado mucho a lo largo de estos programas en esta zona norte. Pues recordábamos cómo incluso desde el Rosario, ¿no? Desde esa zona ya para acá todo eran lecherías, eran ranchos de ganado, ¿no? Ese es realmente el pasado de estas... Eran esos frascos que venían de colores, una tapa de color según el precio. Tapita, sí, el de aluminio. Como era otro mundo, la gente lo dejaba en la puerta de la calle, de la casa en la calle. Nadie se los llevaba, ya pasaba el lechero, los dejaba y se iba y se quedaban ahí sin que nadie los tocara. Aquí en los límites de Cuautitlán con Izcalli está el rancho El Peral, que era esa leche, la del Peral, la que se distribuía en la gran mayoría de la Ciudad de México. Aquí estaba, y la hacienda de lechería, junto con las haciendas de Cuamatla y otras, fueron la cuenca lechera más grande para la época del virreinato, con las haciendas y los ranchos. Hasta el siglo XIX todavía, sí, ¿no? Sí, todavía, hasta que empezaron a decaer ya por la industrialización y muchas otras cosas. ¿Me decían que hay una tercera sala? Sí. ¿Podemos? Sí. Porque yo creo que es muy importante lo que han hecho ustedes, lo que han hecho ustedes aquí. Si en cada lugar hubiera gente preocupada por recuperar la memoria y dedicar un espacio emblemático para que no se pierda, para que siga estando presente, para que la gente entienda de dónde viene, cuáles son sus raíces, etcétera, tendríamos una idea muy distinta de México. Sí. En un entorno... ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias. Esta es otra de las salas del acervo que se visitan con el maestro Gustavo para que nos las pudiera explicar, maestro. Aquí tenemos los ciclistas, tenemos un grupo de ciclistas con aproximadamente 90 años de trayectoria. Ahorita el último grupo el nuevo, pues tiene 15, 16 años con esto. Pero desde que hace 90 años, año con año, hacen una peregrinación. Se hace una peregrinación en julio, en el mes de julio, de aquí a San Juan de los Lagos. ¿Y esa bici como de qué año será? Veo ahí que empezaron en el 40 más o menos. Sí, más o menos. ¿Será de entonces esta bici? Sí. Pues yo creo que sí. Trae hasta su linternita en la noche para... Sí. ¿No? De aceite, ¿verdad? Pero nos decía de aquí... Mi abuelo es moderna igual. También tenemos una tradición, un legado del fútbol, no, pues aquí ya me cayeron bien. El deporte. De las Chivas, ¿no? Nomás que no le vamos a la América aquí. No, qué bueno. Pues ya decía yo que mucha gente... Ya decía yo que algo me atraía.
ahí a Mucha gente nos ubica por el deporte, por los campos, por todo eso. Y aquí toda la vida ha habido este deporte de fútbol. Tenemos mucha gente que, mira, ahí está Mejía Barón, está, no me acuerdo quién es Borja, el portero de la América, Toño de Valdés. Enrique Borja. Sí. Aquí atrás estuvieron los campos del Necaxa. Aquí estaba el Necaxa, aquí adelantito. Dos calles. Sí. Acá estaba el Necaxa, que antes dice Aguascalientes, aquí era su centro de... Tenemos un grupo de danza regional de la tercera edad. Aquí hay mucha cosa de del folclore. Tenemos un grupo de danza de jóvenes también muy buenos también. Tenemos el grupo de danza mexica, Atlamica, que son de aquí también. Tenemos también aquí a los artesanos autónomos de Atlamica, que es el señor Jorge, que es el de las Catrinas. Ya él les comentará algo de que hace las Catrinas que desfilan en el Día de Muertos. Sí. Y los alebrijes, ¿no? Alebrije para ir a Reforma. Reforma en octubre. Que ya se vienen las fechas, ¿no? Sí, ya se están preparando. Esta ocasión, por no tener unas instalaciones apropiadas, no hicimos, pero ya llevamos 10 años participando en el desfile de Reforma. ¿Por qué no? Ahorita ya andamos con el tiempo encima, pero ¿por qué no lo venimos a ver en 8 días? Lo visitamos en su taller, nos enseña cómo es el proceso de fabricación de las Catrinas y vemos lo que tiene por ahí. ¿Lo podemos molestar? Sí. No, pues muchísimas. Pues vamos a nuestro siguiente punto. Si gustan, pásenle aquí, mire, nos tendremos a la exposición de los 13 pueblos. A ver, vamos rápido. Porque ya se... Vamos a entrar aquí a la exposición de los 13 pueblos que dieron origen al municipio de Cuautitlán Izcalli. Adelante, por favor. Muy bien, a ver, pase. Adelante. Gracias, maestro. Pásale, licenciada. Pásale. Sí. Bueno, hay que decir que nos estamos metiendo primero a la pila de agua, ¿no? Del antiguo rancho. Aquí es un pozo, esto. Era el pozo. Sí. Sí, es el pozo de agua. Aquí se encontraba. Bueno, pues aquí está la exposición de los 13 pueblos. Les comentaba los 13 pueblos que dieron origen al municipio 121 Cuautitlán Izcalli. Allá por los años 1968 nace por ahí el proyecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, del cual, para que esto pudiera ser posible, tuvo que haber una expropiación de terreno. Esa expropiación de terreno se llevó a cabo en 1970. En 1970 exactamente la expropiación de estos 13 pueblos, hablamos luego de los 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli, estos son los que se expropiaron, que algunos de estos pueblos pertenecían a Tepoztlán, otros pertenecían a San Antonio Tultitlán y otros a Cuautitlán, México. Pero digamos que sí podríamos decir que estos 13 pueblos son como pueblos originarios, con asentamientos muy antiguos. Sí, inclusive asentamientos mesoamericanos. Sí, que todos tienen un nombre en agua. Sí. Y la mayoría de los pueblos que se encuentran ahora del lado de Cuautitlán, Chala, San Mateo, Santa Bárbara, estaban a la orilla de los grandes lagos en la época mesoamericana. Eran culturas que estaban en la orilla de los grandes lagos y poco a poco se fue. No, y aquí es maravilloso porque lo que vemos son esos nombres con el toponimio en náhuatl y además el glifo que lo identifica. Solo el rosario y la aurora son los únicos que no tienen el glifo mesoamericano. Claro. Que son nuevos. Así son los más nuevos. Son nuevos. Y pues aquí, en esta ocasión, el pueblo de Atlamica, pues fuimos los más afectados. A nosotros nos expropiaron 415 hectáreas de terreno, que es donde están todas las colonias aquí aledañas. Para que naciera Izcalli. Muy bien. Sí. Pues la verdad es que lo que han hecho es encomiable, porque como lo decía, se hace sin apoyo oficial, en lugares donde al gobierno no le interesa preservar la memoria, solo le interesa las elecciones, todo a corto plazo, y el pasado queda en el olvido. Entonces, que un grupo de ciudadanos, por iniciativa propia, hayan decidido rescatar la memoria de un lugar, me parece, como le digo, si lo hicieran en todos los lugares de México, tendríamos una visión y no se perdería tanto como se está perdiendo en este país. Y apuntando a lo que decía Gustavo, queremos hacer notar que Cuautitlán Izcalli no tiene historia, porque nace Cuautitlán Izcalli como tal, como municipio, hace 50 años. ¿Sí? Nosotros pertenecemos al municipio de Cuautitlán de Romero. Entonces, Cuautitlán Izcalli nace
con el la historia patrocinio de los 13 pueblos, porque las colonias pues, son parte de la nueva modalidad que tiene para la fundación, pero en la realidad está sustentada en los 13 pueblos. Ella toda la historia que tenía Cuautitlán de sus pueblos, lo tiene Cuautitlán Izcalli. Si se dan cuenta, Cuautitlán Izcalli tiene 52 años, muy joven. Sí, es del 73, entonces, ¿no? Como tal, pues no le encontramos todavía, aún no le vemos una cultura, una historia. Una identidad, exactamente. Aquí exactamente, aquí en estos pueblos prehispánicos, con historia, es donde está su verdadero. Donde están las raíces. Raíz. Pues muchísimas gracias y felicidades, les agradecemos. Seguimos caminando. Gracias. Nos acompaña ahora el arquitecto Fernando Rodríguez. Estamos entrando a el templo que se encuentra en este lugar de Cuautitlán Izcalli que estamos visitando. Una construcción del siglo XVIII, arquitecto. Sí, efectivamente del siglo XVIII, pero tenemos reminiscencias del siglo XVI hasta el XVIII. Y está dedicada a San Juan Bautista. A San Juan Bautista, exactamente. Sí. Ahora, es muy interesante que haya vestigios hasta el siglo XVI, porque recordábamos hace un momento que por aquí pasó Motolinía, ¿no? Fue uno de los lugares donde, de hecho, hace 500 años, 1525, inicia Motolinía la evangelización de Cuautitlán Izcalli. Exactamente, y recordemos que los primeros pueblos que vinieron a evangelizar los 12 misioneros fue Cuautitlán y Tepozotlán. Entonces, en orden de importancia, Cuautitlán teníamos el cuarto lugar en importancia a nivel prehispánico. Sí, entonces sí es importante ver eso, que somos de los primeros pueblos que evangelizaron los 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España. Ok, sí. Veo que está en reparación, está restaurándose. Es correcto, ha sufrido daños de alguna manera porque son materiales de adobe, tenemos materiales de adobe, tenemos sillares ya de tepetate, de arcillas de alguna manera, y está realmente construido muy artesanalmente. El procedimiento que estamos utilizando es de la misma manera, utilizando cal de piedra, baba de nopal y arena de río, todo autorizado por el Centro en Estado de México. Muy bien. Y vemos aquí algunos elementos iconográficos, un corazón, me parece. Sí, aquí es correcto. A la entrada. Sí, exactamente, sí. Entonces, estamos dentro de una zona franciscana totalmente. Sí. Así es. Casi todas las características de las capillas que tenemos alrededor son pequeñas, no son grandes templos como en la Ciudad de México. Aquí estamos hablando de templos austeros, muy sencillos, muy simples, pero con un patrimonio realmente impresionante. Sí. Me llama la atención esto, que son Sí, son las lápidas porque acuérdense que esto era un panteón hasta después de las rayas de Reforma. Exactamente, todo esto era el camposanto. Casi en todos los templos que tenemos aquí en la región tenemos un camposanto, que fue un camposanto en su momento. Es decir, la zona del atrio se usaba como cementerio. Exactamente. Pero me llama la atención que esté tan próxima a la entrada del templo. ¿Es común? Es muy común. Hemos encontrado en los registros parroquiales que las personas importantes, llámese fiscales, llámese personas de nivel económico alto, pedían ser enterradas cerca de la entrada, o algunas cuando teníamos cruces atriales, ser enterradas también en la cruz atrial. Incluso cerca del altar, ¿no? O cerca del altar, sobre todo los sacerdotes. Exacto, los sacerdotes. Sí. A veces los sacerdotes sí solicitaban ser enterrados en lo que es el altar. Y así está lo que es, por ejemplo, la Catedral de Cuautitlán. Tenemos muchas evidencias de los personajes que fueron enterrados. Uno de ellos fue Enrico Martínez, de alguna manera, que fue el encargado. Claro, platicábamos que en el siglo XVII él desarrolla un importante trabajo hidráulico. ¿Dónde lo enterraron, Enrico Martínez? En la Catedral de Cuautitlán, precisamente en el presbiterio. Sí, mira qué interesante. Sí, súper interesante. Sí. Interesante. Bueno, vamos a entrar. Adelante, sí. Gracias. Pásale, maestro, por favor. Gracias.
Si se dan cuenta, es una planta sencilla. Lo que hemos determinado o detectado de alguna manera es lo que es el presbiterio, es la parte más antigua del siglo XVI, que fungía como una capilla abierta. Esta solución la hemos encontrado en otros templos alrededor de Cuautitlán, principalmente en sus barrios. Si se dan cuenta, este elemento tiene diferente altura, y después se vino la ampliación ya en el siglo XVIII. Es decir, siglo XVI, capilla abierta, es esto que estamos viendo. Exactamente. Que es lógico, ¿no? Sí, claro, si totalmente estamos hablando lógico. de una primera evangelización, es lógico que aquí haya capillas abiertas. Y luego se empieza a construir esta parte, tiene bastantes grietas. Sí, está soportado ahí con vigas. Sí, exactamente. Lo que ya hicimos fue un dictamen estructural, o sea, nos fuimos con profesionistas para detectar cómo se comportaba el inmueble bajo ciertas cargas de sismo, de viento, cargas gravitacionales. Afortunadamente el templo está, entre comillas, estable. Las grietas no cruzan de lado a lado, sino que nada más son locales. Y lo que vamos a hacer es un trabajo de cosido, de restauración e inyectado. Vemos un altar neoclásico, ¿no? Ese ya es del XIX, ya estamos hablando que ya es del siglo XIX. El templo en sí se terminó hasta finales del siglo XVIII porque hay un auto de visita del arzobispo Alonso de Haro y Peralta. La hacía en Cuautitlán, pero le informaron que no se había terminado el templo todavía de San Juan Atlámica, que fue en 1774 este auto de visita, y solicita a los naturales que de alguna manera terminen el templo porque se estaban de alguna manera haciendo cosas indignas dentro de, no tenía puertas, no estaba terminados los aplanados, el inmueble. Entonces eso ayudó muchísimo para que los naturales terminaran el templo. Tiene su placa de consagración inclusive, sí, ¿verdad? ¿Perdón? Tiene su placa de consagración en el sí, altar, tenemos ¿no? la placa de consagración. Ahí está la fecha grabada. Está. Sí, ya son acceso a lo que teníamos la sacristía, que ya no existe. Era el acceso a la sacristía, sí, ¿verdad? ya no existe, lamentablemente, sino que se construyó una más posterior. Pero bueno, aquí vemos claramente lo que nos decía del siglo XVIII, esta ventana como forma de H, totalmente, ¿no? Y con el arco mixtilíneo. Totalmente, pues exactamente. Sí, se dan cuenta también en la puerta ese arco mixtilíneo. Entonces, esas características nos hablan de que estamos hablando del siglo XVIII. Ya en 1962 tuvo un problema en la cubierta, como era a través de vigas con terrado, ya estaban demasiado dañadas por la termita, acabaron con las vigas. Entonces, en 1962 se opta por cambiar el techo. El techo no es el original, ahorita es un techo de tipo de bóveda catalana, pero ya con elementos metálicos, ya con otro tipo de solución. Claro. Sí, entonces, y nos decías que aquí se encuentra un glifo original. El glifo original, ¿verdad? Que sí, tenemos aquí lo tenemos acá. ¿Dónde está? Está ahí en la pila bautismal. La gente lo puso abajo como base. Ah, caray. Pásale, maestro, si gusta, para que lo... Mire, ahí está del lugar de ahogados, aquí está el glifo original de Atlamica. Esto es un vestigio mesoamericano. Que es una de las acepciones de Atlamica, ¿no? Sí, lugar de ahogados o lugar de... Por eso se llamaba Rancho El Ahogado, donde estuvimos hace un momento. Rancho El Ahogado. Entonces, es donde muere el agua o... O lugar de ahogados también se le conoce, ¿sí? Por las inundaciones que existieron durante mucho tiempo. Lo que vemos entonces lugar, ¿no? es una figura de un cráneo. ¿No? Sí, está hacia la parte de arriba y tenemos una... ¿Pero fue hecho para la pila? No, fue encontrado. ¿O fue encontrado o fue parte de un... Fue reutilizado de alguna manera. Fue reutilizado. No se lo llevaron. Está precioso. Es algo muy especial. Sí, y aquí tenemos lo que es el ara, que generalmente, si recordarán, después del Concilio Vaticano, se elimina la situación de... que den de espaldas. Exactamente, entonces este es el ara, que es de alguna manera la fecha de consagración de lo que es el templo y el altar. Pero se ve de este lado. No se ve ahorita lo que es el sepulcro, porque tiene la tela, pero abajo de la tela debe de estar lo que es el sepulcro, que es otro recuadro más pequeño donde está la reliquia del santo. Y dice 1863. 1863, sí. Sí. Febrero de 1863. ¿Y la reliquia de qué santo? Debe de ser de San Juan. San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, exactamente, Evangelista. ¿San Juan Evangelista y San Juan Bautista o solo San Juan Evangelista? No, San Juan Evangelista nada más. Durante las fiestas a veces se recuerda precisamente a los dos, ¿no? Por el San Juan. Y era algo que nos comentaba también la señora Irma Pesa, que nos ha apoyado mucho en esto.
Las fiestas aquí y todo lo que se está haciendo es precisamente para que se restaure este templo que ha sufrido tanto, ¿no? 2017 fue un año de terremoto muy fuerte que dañó varios de los templos y es la labor que está haciendo el arquitecto actualmente. Pues felicidades. Le agradecemos mucho. Le doy las gracias por este trabajo de rescate. Hemos estado encontrando, Beca, lugares que no son espectaculares, pero que sin embargo están cargados de historia, de peso, de significado, y este lugar es uno de ellos. Es una gran noticia su rescate, arquitecto. Totalmente, y ahorita no tenemos oportunidad de ver los lienzos, porque al final de cuentas tenemos unos lienzos. Alguna gente establece que pueden ser de Villalpando, yo tengo mis dudas, pero puede ser de Ibarra. Que también es José de Ibarra. José de Ibarra, que es otro pintor también muy importante. Yo me inclino más por eso. Son 4 medallones que tenemos, que se acaban de restaurar también, y están bellísimos. Tenemos también un Cristo de pasta y tenemos una Virgen de Guadalupe también. ¿Cuándo estará terminado esto? Bueno, nosotros tenemos pensado 1 o 2 años. Lamentablemente los recursos económicos... Ojalá podamos, lo de siempre. Bueno, pero ojalá podamos regresar para verlo ya en su esplendor, con sus lienzos. Claro, sí, esa es la idea. El Cristo ahorita tiene que estar en el templo nuevo, porque pues así se dio. Si se dan cuenta, eran templos pequeños, las comunidades eran pequeñas, por eso eran pequeños, entonces tuvieron que, de alguna manera, hemos estado solicitando a Lina que nos permita tener templos más grandes. ¿Sí? No, pues le agradezco muchísimo que nos haya recibido y de verdad felicidades por estar trabajando en el rescate de este lugar. Maestro, también a usted muchísimas gracias. Le agradezco mucho, maestro. Nos falta mucho que ver. De Cuautitlán Izcalli. Así es que tenemos 23 templos antiguos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en lo que es la diócesis. En lo que es Cuautitlán Izcalli tenemos 9 templos antiguos que nos hablan desde el XVI al XIX también, con unos retablos maravillosos. Ojalá tengan la oportunidad de ver los otros poblados. Seguro vamos a recorrer lo más posible. Pues le agradezco mucho otra vez. No, yo le agradezco su visita. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos en 8 días. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Beca. Gracias también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.